Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y bendecir tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar en esta hora para aprender un poco más acerca de ti. Trae sabiduría a nuestro corazón, revelación a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 9, Colosenses capítulo 4, versos del 2 al 6. Se titula Perseveren en la oración. Y dice nuestro texto: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy ahora preso. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Después de habernos hablado o instruido en aquellas cosas que podemos empezar a hacer como cristianos, ahora Pablo nos exhorta a no dejar de orar y ser sabios en la manera en que tratamos a los de afuera y les compartimos el evangelio. Vamos a verlo. Colosenses 4:2 dice: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Pablo, desde la enseñanza pasada, de la semana pasada, ha estado hablando acerca de la necesidad de ser agradecidos. Y en primer lugar, por ejemplo, nos habló acerca de la necesidad de ser agradecidos cuando la paz de Cristo nos gobierna. Esto lo hizo en el verso 15. En el verso 16 nos habla acerca de que cuando alabamos a Dios deberíamos tener como principal motivación el agradecimiento en nuestros corazones. Por eso dice: canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y en tercer lugar, nos pide que seamos agradecidos por la obra de Cristo en nuestras vidas. Esto en el verso 17. Y ahora nos pide que seamos agradecidos en nuestras oraciones. Y es que una de dos: Dios se agrada de que seamos agradecidos o somos muy mal agradecidos. ¿Qué piensas? En lo personal, yo creo que ambas. Dios, como Padre que es, se agrada de que seamos en todo momento agradecidos. Porque eso nos habla de que reconocemos que de la mano de Dios es de quien provienen todas las cosas. Es decir, que no somos de los que creen que las cosas las hacemos por nosotros mismos como si fuéramos muy autosuficientes y no necesitamos del Señor. O no reconociéramos que aún esas capacidades y dones que poseemos de su mano provienen. Pero también creo que en verdad somos tan mal agradecidos que lo que comienza siendo un motivo de estar agradecidos solemos convertirlo en una exigencia. ¿De qué hablo? Mira, déjame darte un ejemplo y quiero que pienses en la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, no es otra cosa que no darnos lo malo que merecemos que nos dé. Eso es misericordia. No nos da lo malo que merecemos que nos dé. Y la Biblia nos asegura que esa misericordia del Señor se renueva sobre nuestras vidas cada mañana. Lamentaciones 3:23 dice: grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no me castiga por la maldad que he cometido el día de hoy, porque su misericordia lo impide. Lo voy a repetir. Esto significa que Dios no me castiga por mi maldad, la que he cometido el día de hoy, porque su misericordia, que es nueva cada mañana, se lo impide. Ahora yo te pregunto, ¿eso no debería ser un motivo de agradecimiento en todos nosotros? Pues claro que sí. ¿Pero qué hacemos? Mira, lo que debería ser un motivo por el cual estar agradecido lo convertimos en una exigencia y hasta en una obligación. Pues llegamos a creer que Dios tiene que impedir a toda costa que nuestra maldad nos alcance. Es decir, que las consecuencias de lo malo que he hecho hoy no me alcancen el día de mañana. Y si lo hacen,
le reclamamos y echamos en cara este pasaje. Y le decimos, Señor, pues no que tus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, ¿cuál es el remedio para esto? El mantenernos con un corazón agradecido. El mantenernos conscientes que no lo merecemos, pero que Dios en su bondad nos lo da. Es decir, no merezco tu misericordia, Dios, la cual se renueva sobre mi vida cada mañana. Pero te estoy agradecido por ella, consciente de que no la merezco, pero agradecido porque la recibo. De manera que esa es la razón por la que Pablo ha estado insistiendo en que no dejemos de agradecer a Dios. Pero además este pasaje comienza haciéndonos una clara recomendación. ¿Cuál? Que no dejemos de orar. Dediquen siempre tiempo a la oración. Es decir, el apóstol nos pide que no dejemos de levantar nuestra voz ante el Señor. Y quizás podríamos comenzar por aquí, preguntándonos, ¿qué podría hacer que dejemos de orar como para que el apóstol nos pida que no dejemos de hacerlo? Vamos a ver algunas de las razones, entre comillas, que podríamos tener para no orar. Y la primera de ellas, pues la más simple, pues no sé. Es que no sé orar, no oro porque no sé, nadie me ha enseñado. En segundo lugar, híjole, es que estoy cansado. ¿Y a qué me refiero con estoy cansado? No me refiero al cansancio de llego cansado del trabajo, o de la escuela, o de mis actividades, o del fin del día. No. Quizás estoy cansado porque llevo tiempo orando y no miramos una respuesta positiva de Dios. Podría ser que oramos por la enfermedad de alguien o la propia y no hemos sanado. O que oramos por la situación económica por la que estamos atravesando y no ha cambiado. Y no hemos dejado de trabajar y no hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. O que lo hacemos por los hijos o el cónyuge o los padres o los hermanos, para que el Señor obre en sus vidas y no hemos mirado que así lo haga. Es decir, nos cansamos de orar y dejamos de hacerlo porque no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Podría ser, ¿no? Ok, bien. En tercer lugar, me aburre. Es decir, dejamos de orar porque no conocemos otro tipo de oración que no sea pedir y nos aburrimos de siempre pedir lo mismo. Dame, bendíceme, provéeme, como ovejas, ¿no? ¿Qué somos? O en cuarto lugar, no tengo tiempo. Es decir, dejamos de orar porque estamos tan afanados, tan ocupados con las cosas que tenemos que hacer todos los días, que en verdad no tenemos tiempo de hacerlo. O en quinto lugar, estoy en pecado. No oramos porque estamos pecando, porque estamos haciendo algo que sabemos que no agrada a Dios y eso es lo que nos impide acercarnos a Él en oración. ¿Cómo le voy a hablar si sé que estoy mal? Y en sexto lugar, Dios no me escucha. Quizás he dejado de orar porque de alguna manera creo que ¿para qué lo hago si a mí Dios no me oye? Porque sí lo he hecho en otras ocasiones, pero nunca sucede nada con mi oración. Mi oración no hace diferencia, como si no orara. Ahora, con toda seguridad, hay más de estas 6, pero solamente mencionaremos estas. Pero, ¿qué debo hacer para atender al llamado del apóstol a no dejar de orar? Es decir, ¿qué debo hacer si no sé o si estoy cansado, si me aburre, o si no tengo tiempo, o si estoy en pecado, o si creo que Dios no me escucha? ¿Qué debo hacer? Bueno, en el caso del que no sabe cómo hacerlo, el que dice es que no sé cómo orar, pues aprender. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo las cosas que hoy en día hacemos. Las tuvimos que aprender. Y cosas tan simples como caminar, por ejemplo, que es de las primeras cosas que aprendimos. ¿No? O de hablar, de comunicarnos. Tuvimos que aprender a hacerlo. En la Biblia tenemos como referencia el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que no es otra cosa sino una oración modelo que el Señor nos enseñó.
Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque no sabían, así que ellos tuvieron que aprender y nosotros tenemos que aprenderlo. Ahora, también son de mucha ayuda los salmos, y podría la persona comenzar por leerlos en voz audible, por ejemplo. A más de buscar en su iglesia con su pastor algún curso para aprender. Y, ¿por qué no acercarse a las reuniones de oración? ¿Ok? En primero. En segundo, estoy cansado. En el caso de que no ora porque no recibe respuesta a sus oraciones y está cansada, la persona necesita conocer un par de cosas. La primera es que no hay oración que no reciba respuesta. El problema radica en que no siempre recibimos un sí como respuesta. Lo que nos lleva a lo segundo, que es que quizás no estamos pidiendo de acuerdo con la voluntad del Señor y por eso no recibimos lo que pedimos. Mira, te llevo a un texto. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Ok? Pero pensemos en el caso de que no estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Pero sí estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero es que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo creo que Dios quiere y puede sanarme. Bueno, cuando tú oras, ¿no? Te queda claro que puede sanarte. ¿Por qué? Porque todo lo puede. Pero ¿y Él quiere? Él quiere en este momento. Quizás no es el tiempo para tu sanidad y por eso es un no en este momento. Pero eso no significa que es un no definitivo, ¿no? En determinado momento. Así que tú me puedes decir, es que estoy cansado de siempre pedir lo mismo y pedir y pedir y pedir, pero es que tú no sabes cuándo va a venir tu sanidad. Así que tú necesitas estar constantemente pidiendo por ella. Porque lo que desconoces no es el poder de Dios, porque crees que Dios te puede sanar, por eso oras. Pero lo que desconoces es el tiempo de Dios y por eso debes seguir orando. ¿Ok? Y lo mismo nos sucede con todo lo demás. A lo mejor es una cuestión de tiempo. No es que no estés pidiendo bien, porque no estás pidiendo propiamente para gastar en tus deleites. Pero a lo mejor sí, lo que nos debe llevar a revisar lo que pedimos. ¿Ok? Muy bien. En tercer lugar, para el que dice me aburre. Es decir, es la persona que no sabe orar de otra manera, que no sabe pedir y se aburre. Bueno, de la misma manera que el que no sabe orar necesita aprender. Aprender que existen otras formas de oración como la alabanza y la adoración. Y no me refiero a poner alabanzas, ¿no? Para cantar, sino me refiero a alabar a Dios a través de nuestra oración y adorar a Dios a través de nuestra oración. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, yo alabo a Dios cuando yo reconozco a Dios por lo que hace. Y yo adoro a Dios cuando reconozco a Dios por quien es Él. Y esto es algo que no necesariamente tengo que hacer a través de la música, sino que yo lo puedo hacer a través de mi oración, ¿no? Alabando a Dios por lo que hace, diciéndole, Señor, yo te alabo y yo te bendigo porque tú hiciste posible esto en mi vida, ¿verdad? Ok, alabanza. Y Señor, yo te adoro y te doy adoración porque eres el Dios que suple todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y te estoy agradecido. Hay oración de agradecimiento, nos lo está pidiendo hacer Pablo. Y hay oración de intercesión y Señor, te pido por otros que no sea yo. Y también existe la oración en lenguas, que es esa oración que viene a nuestras vidas y que se da en nuestras vidas por obra y acción del Espíritu Santo en nosotros. Y no solo la petición. ¿Ok? En cuarto lugar, para el que dice, no tengo tiempo. Para el que se la vive afanado. El problema radica en que no se ha hecho de un tiempo para orar. Si nosotros no buscamos hacer un tiempo para la oración en nuestra apretada agenda, nunca lo haremos. Así que lo que necesita es disponer de un horario, es decir, fijar una hora para hacerlo y hacerlo. Mira, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán no puede sustituir la oración.
o no debería sustituir la oración. Puede, pero no debe hacerlo. ¿Ok? Muy bien. En quinto lugar, para el que está en pecado, para el que se encuentra en pecado, no hay más que ponerse a cuentas con Dios y apartarse del mal. De lo contrario, no solamente seguirá sin orar, sino que su relación con Dios se enfriará hasta prácticamente desaparecer. Y en sexto lugar, el que cree que Dios no lo oye, bueno, bien le haría el mirar en la Escritura lo que el Señor nos dice en Apocalipsis, por ejemplo, con relación a las oraciones de sus santos. Vamos a verlo. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí nos concentramos. ¿De qué estaban llenas las copas de oro? De incienso. ¿Y qué significan o qué representan ese incienso? Son las oraciones de los santos. Es decir, nuestras oraciones, todas son como ese incienso que perfuma y ministra en la presencia del Señor. Así que todas significan, son escuchadas, atendidas y ministran a Dios en su presencia. Pero además piensa en esto que ya he enseñado y que no tengo ningún problema en volver a enseñar. La Biblia afirma que todo hombre dará cuenta delante de Dios de toda palabra que sale de su boca, pero sobre todo de toda palabra ociosa. Ese es el énfasis que hace el Señor Jesús, Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora piensen, si daremos cuenta de toda palabra ociosa, eso quiere decir que todas las palabras que salen de nuestra boca están siendo tomadas en cuenta. Lo que también quiere decir que las palabras que salen de nosotros en oración, por supuesto que son tomadas en cuenta. De manera que Dios sí te oye. Puedes estar seguro de ello. Ahora, continúa diciéndonos, vamos a seguir. Verso 3. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy ahora preso. Nos habla de cuál es la condición en la cual se encuentra el apóstol. ¿Cómo se encuentra? Preso. ¿Cuál es la razón por la que está preso? Por anunciar el mensaje de Cristo. ¿Pero qué nos pide? Nos pide oración por ellos. ¿Y qué pide? Bueno, en primer lugar, que se les permita anunciar con toda libertad el mensaje del Evangelio. A pesar de estar en cárceles, a pesar de estar en prisión, a pesar de estar ellos presos, privados de su libertad, el mensaje del Evangelio no está preso. Y pide que se les permita con toda libertad el anunciar ese mensaje. Ahora, recordemos que la iglesia vivía tiempos difíciles, tiempos de persecución, donde no era fácil el poder compartir el mensaje de Cristo cuando el hacerlo costaba, en primer lugar, la libertad, como le costó en ese momento a Pablo, y en segundo lugar, a muchos, la misma vida. ¿Cómo le costará al apóstol? Así que el tener libertad para predicar era un lujo por el que tenían que orar. Y esto es algo, a manera de paréntesis, que debería abrir nuestros ojos acerca del hecho de que hoy en día nosotros tenemos todavía en este país libertad para dar el mensaje, para compartir las buenas nuevas de salvación, y no nos cuesta ni la libertad ni la vida. Sí, a lo mejor nos cuesta la burla, la crítica, el señalamiento de los demás, el que nos insulten, el que nos digan fanáticos, locos, aleluyos, y todas estas cosas que suelen decir de nosotros. Pero hay libertad para compartir. Imagínate que ese hubiera sido el impedimento de los tiempos de Pablo. Ay, oren por mí porque me dicen aleluyo. ¿Cómo se escucharía? ¿Y cómo nos escuchamos nosotros cuando nos quejamos de que es que estoy sufriendo persecución en mi trabajo, me dicen aleluyo? O sea, ridículos cuando miramos estas cosas. Y es para abrirnos los ojos. ¿Ok? Ahora, en segundo lugar, pide que pueda explicar el plan de salvación que Dios dio en Cristo. Algo que sabemos que no es fácil. La gente no quiere oír de salvación por gracia, de un Dios que se hizo hombre y vino a pagar por mis pecados. No,
La gente prefiere escuchar, escúchame bien, la gente prefiere escuchar de cómo nos ganamos esa salvación, de cómo somos lo suficientemente capaces para ganarnos la vida eterna y no tenemos que agradecerle nada a nadie, ni a Dios. Así que el explicar por qué Dios, el creador de todas las cosas, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y después, estando en esa condición inferior, decidió hacerse obediente y someterse no solo a la voluntad del Padre, sino a los poderes de autoridad de este mundo, y que decidió obedecer hasta la muerte de cruz, haciéndose maldición por nosotros al ser colgado en el madero, y que al tercer día resucitó, y que ahora está en los cielos esperando el tiempo de su regreso. Eso, querido, no es fácil ni de explicar y mucho menos de entender. Así que por supuesto que necesitamos de la ayuda de Dios para hacerlo. Por eso dice, verso 4, pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Lo que nos lleva o debería llevarnos a preguntarnos, ¿estamos explicando el mensaje de Dios con toda claridad? Cuando enseñamos a otros, ¿lo hacemos con toda claridad? Porque quizás el problema no solo radica en los que escuchan, sino en nosotros que no somos claros. Pablo era consciente de esta posibilidad y por eso les pide a los de Colosas que estén orando de manera constante por él para que el mensaje pueda explicarlo con toda claridad. Algo que haríamos muy bien en hacer por nuestros pastores, maestros y predicadores. ¿Qué? Pues orar por ellos para que la palabra sea clara en sus labios. Para que lo que es difícil o complicado, ellos, con la ayuda de Dios, lo puedan explicar de una manera simple, sencilla y clara. Ahora, mientras pensamos en esto, vamos a ver el siguiente comentario. Pablo pidió oración para poder proclamar las buenas nuevas de Cristo con claridad. Y nosotros podemos pedir oración para hacer lo mismo. No importa qué método de evangelización usemos, sea que enfaticemos ejemplo y estilo de vida o discipulado. Nunca deberíamos oscurecer el mensaje del Evangelio. Debe ser claro, simple, sencillo. Muy bien. En quinto, usen su inteligencia. Va de nuevo. Usen su inteligencia. ¿Para qué? Para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. ¿Cómo tratar con los inconversos? Bueno, usen su inteligencia para tratar con ellos. Que seamos inteligentes en nuestro trato con ellos. Recordemos que eran en su mayoría una amenaza para la libertad de nuestros hermanos, pues podían fácilmente denunciarlos si se les compartía el Evangelio. Pero eso no quiere decir que no les hablemos o que no tengamos relación con ellos. Así que, ¿qué nos pide? Que seamos inteligentes en nuestro trato con ellos. Sí, en primer lugar, aprovechemos cada oportunidad que tengamos de compartirles. Es decir, no dejemos de compartirles el Evangelio. No dejemos de llevarles las buenas nuevas. Cada vez que tengamos oportunidad de conversar con ellos. Cada vez que podamos. Y en segundo lugar, a diferencia de ellos, procuremos hablar lo que es bueno y agradable. A diferencia de ellos no hablan lo que es bueno y agradable, les da exactamente lo mismo. Y generalmente hablan cosas no buenas y no agradables entre ellos. Bueno, que nosotros procuremos hablar de manera distinta, de manera diferente. No chismes, no doble sentido. Y pensemos bien la manera en que debemos contestarles. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. ¿Cómo se les debe contestar qué? Cuando pidan razón de lo que creemos, de nuestra fe. Eso
va a ser inevitable. Si tenemos contacto con ellos, si estamos aprovechando la oportunidad para compartirles, si lo estamos haciendo de manera inteligente y no los agarramos a bibliazos, sino compartimos de las enseñanzas de nuestro Señor. Y esto viene respaldado a través de nuestra conducta, que se ve manifestada al hablar cosas buenas y agradables. Nos van a preguntar, nos van a pedir razón de nuestra fe. Y tenemos que pensar muy bien lo que vamos a contestarles cuando lo hagan. Porque es una preciosa y valiosa oportunidad para exponer el Evangelio, tal cual. ¿Ok? Vamos a ver por último este comentario. Cuando les hablemos a otros acerca de Cristo, siempre es importante hacerlo con gracia. No importa cuánto sentido tenga el mensaje. Perdemos su efectividad si no somos amables. Así como a nosotros nos gusta ser respetados, debemos respetar a los demás si queremos que escuchen lo que tenemos que decirles. Sazonada con sal significa que lo que hablemos debería ser sabroso y dejar la puerta abierta para la continuación del diálogo. Muy bien. Y ahí en el lugar en donde estás, vamos a orar. Sí, sé que ha sido breve, pero también esta sección es corta. Así que bueno, hemos terminado por el día de hoy. Vamos a levantar nuestra voz en oración, dándole gracias a Dios. Padre, te queremos alabar y queremos bendecirte y queremos darte gracias, Dios. Gracias porque es cierto, ha sido breve esta clase, pero también son pocos los versos que teníamos que tocar. Sin embargo, yo te ruego que tú, Señor, hables, sigas hablando a nuestro corazón. Porque yo sé que lo has estado haciendo. Pues sigue hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, y Padre Celestial, aquello que sea deficiente, que sea corregido. Y Señor, si hemos dejado de orar, que retomemos nuestro tiempo de oración y de comunión contigo. Que aprendamos cómo tratar a los que son inconversos y cómo relacionarnos con ellos para no comprometer el mensaje del Evangelio. Que nuestra vida sea facilitadora del Evangelio y no un tropiezo para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.